buenas tardes, bienvenidos al año 1977, que es el que va a ocupar hoy este almanaque de la Pardopedia, nuestro programa número 38. El año 77, como ustedes pueden imaginarse, fue muy importante y muy difícil para España. Franco había muerto a finales de 75. En el verano de 76 se cambia a Arias Navarro por Suárez y empieza la rebelión de los que se ven desplazados y las prisas de los que quieren entrar. Y mantener ese equilibrio era muy complicado. Y eso se acaba notando. Voy a empezar con una buena noticia, quizás la mejor del año. La Academia Sueca de los Premios Nobel le da el Premio Nobel de Literatura a Vicente Aleixandre, poeta español residente en Madrid. Y digamos, sorpresa, porque estamos tan acostumbrados a que los países, por lo menos el nuestro, apoye apuestas más significadas políticamente o socialmente, que a un simple poeta, por el mero hecho, y no casi nada, de ser poeta, le dieran un premio Nobel, podía chocar, pero merecido lo tenía y realmente es uno de los grandes poetas españoles que nos dio el siglo XX. Pero voy a hablar de cosas más duras y más tristes. La extrema derecha estaba intentando que no hubiera cambios, que la izquierda era muy peligrosa. Y lo que hicieron unos descerebrados y además desalmados fue entrar en un despacho laboralista en la calle Atocha y asesinar a 5 de las personas que estaban allí, los abogados laboralistas, habrán oído hablar de los abogados de Atocha, herir a unos cuantos y tal, e intentar que el gobierno hiciera una marcha atrás en las libertades, porque el país estaba muy revuelto. Miren, hablaba el otro día del nacimiento de Diario 16, precisamente con la canción Libertad sin ira. En este cuadro, los 5 de arriba, que tienen un punto rojo, son los que murieron asesinados, y los 4 de abajo los que fueron heridos. Es decir, esas fueron las víctimas, y eso causó conmoción. Eran comunistas. Y entonces, unos lo querían justificar, lo que habían hecho los comunistas en Paracuellos, otros estaban en contra porque querían que hubiera cambio. Y entonces era muy difícil pensar en que los comunistas podían estar en un gobierno, que podían estar en un parlamento. Y Adolfo Suárez, con mucha habilidad, lo que hizo fue legalizar al Partido Comunista de España en plena Semana Santa, con todo el mundo, periodistas, oficinistas, taxistas, traperos, chamarileros, fuera de casa y fuera de su ambiente. Naturalmente, miren ustedes las portadas de Diario 16, El País, ya arriba. Era el periódico de la Falange, el Alcázar también era de la Falange, ABC, todos lo destacaron. También hubo movimientos, pero al final se aceptó. Poco antes habían detenido a Santiago Carrillo, que había entrado en España con peluca. Bueno, pues tuvo el valor de meterle, si no, España no hubiera sido una democracia, y tuvo la habilidad de hacerlo en el momento donde menos contestación podía haber. Y hablando de cine, que me interesa, fue la primera película de mi amigo y compañero, actualmente en un programa de radio, José Luis García. Se llamaba Asignatura Pendiente y venía a reflejar nada menos que con Fiorella Faltoriano y José Sacristán lo que había sido. Se ve en este cartel. Las fotos de arriba son de la época de la posguerra y las últimas de la libertad, que contaba la historia de una pareja que se había conocido, habían tenido una cierta relación que no se había consumado antes del cambio político, y que se encuentran después, cuando hay más libertad, y notan que tienen una asignatura pendiente, que es iniciar una relación más profunda. Era un reflejo. Qué guapo estaba García en esa época. Poco después sería el primer español en ganar el Oscar de Hollywood. Pues esta asignatura pendiente reflejaba muy bien, y las siguientes películas que hizo, esa transición, esos jóvenes españoles que venían del franquismo y se encuentran con algo absolutamente nuevo. Pero vamos a empezar ya a hablar de la música. Y en el año, que todo el mundo dice, y no le falta razón, que la movida salta y demás a partir del año 1980. Pero en este 77 empieza lo que va a ser el germen, la semilla
de la movida, que es la música punky, la música punky. Y el mejor representante era el famoso Ramoncín, que para empezar entonces firmaba como Ramoncín y Waterclaws, que era su grupo, y que además su primera canción de éxito, que además era muy larga, creo que se ve 6 minutos y pico, Marica de Terciopelo. Era todo provocaciones. Era un hombre que cuando salía al escenario tiraba huevos a su público, les tiraba huevos, es decir, el público le tiraba plátanos, pero él lo que quería, fíjese en la foto, todavía tenía la nariz con la que había nacido, no la que después tuvo que operarse, dijo que porque respiraba mal, pero bueno, esos fueron sus comienzos totalmente provocador, tiraban sardinas, la provocación era la base del asunto. Y en ese 77, una niña mexicana que había venido a Madrid, de 14 años, crea un grupo junto con otro que se llama Caca de Lujo, Caca de Luxe. ¿Le suena a usted lo de Luxe de algún programa de televisión actual? Bueno, pues era mejor este título, Caca de Luxe. Ahí no se ve nada. Una compañía de discos le graba unas maquetas y le parecen tan imperfectos que no las quiere sacar. Y lo que hace es sacar un single, 2 canciones, que además son pura provocación. Una se llama Rosario toca el pito y otra, pero qué público tan tonto tengo. Es decir, eran pura provocación. Pero lo curioso es que en ese grupo de gente que hay ahí, hay gente que luego formaría Alaska y los Pegamoides. Gente que estaría en Ejecutivos Agresivos, que estaría en Radio Futura, que estaría en La Mode, estaba ahí Fernando Márquez el zurdo. Es decir, que había cantera. Lo que pasa es que tardarían 2, 3 o 4 años en aprender a tocar, en perfeccionarse musicalmente, profesionalmente, y efectivamente a partir de los 80 barren, hacen desaparecer a toda una generación de grupos tradicionales, les hacen ocultarse hasta que acaba esa moda y pueden volver. Y quiero regresar con Pablo Obreira, al que habíamos definido como el rey de la disyuntiva, o tú, o nada, o gavilán, o paloma. Este fue su gran éxito. Seguía con el bigote. Curiosamente, hay artistas que cuando salen con un disco de un éxito enorme, les es imposible totalmente mejorarlo. Y por lo tanto, quedan marcados. La gente dice, qué bonita es esta canción de Rosana, pero después del Talismán no es tan buena como el Talismán. Y así le ha pasado a mucha gente que al final son ellos mismos sus peores enemigos por el éxito merecido que tuvieron con los primeros discos. Hoy día, si alguien habla de Pablo Obreira, todo el mundo recordará fundamentalmente Gavilán o Paloma. Y ahí le tenemos posando. Como pasa también con Basilio. Basilio era un cantante panameño, era un joven de muy buena familia panameña. Le mandaron a Europa a estudiar medicina, decidieron que era lo suyo y además dónde mejor que en la Sorbona. Y la mandaron a París. Y hizo un año de medicina y se aburrió mucho. Vino a España y se divirtió mucho y no volvió a la Sorbona y empezó a cantar. Y tuvo algunos éxitos menores, Ve con él, todavía cantaba muy bien, tenía un aspecto espectacular, hombre guapo, alto, con muy buen tipo, y de pronto le cogió, como no, Manuel Alejandro, y aprovechando su color de piel, hizo una canción contra la segregación. Cisne cuello blanco, cisne cuello negro. Una canción donde no hay un lago blanco y un lago negro, es decir, que todos somos iguales. La canción también se acabó fastidiando su carrera, porque fue tan buena que tuvo un verano lleno de galas, ganando dinero a las puertas, con lo cual se metió en la compra, no al contado, de una casa superior al dinero que iba a tener después, pensando que eso era eterno, y al final tuvo que dejarla porque no pudo pagarla y tuvo que marcharse a Panamá, donde murió también hace unos años. Otro personaje importante de la época, Miguel Bosé, de la época y de esta. No había COVID, pero también ya era importante. Tiene una historia curiosa cómo Miguel Bosé llega a ese número 1 con Linda. Miguel Bosé, hijo de padre y madre famosísimos, ahijado de Picasso, amigo de Visconti, todo lo que queramos, quiere ser actor, quiere ser bailarín y quiere ser cantante. Y el que le toma bajo su mando es Camilo VI, amigo de la familia, y es decir, la madre escribió la letra de Amor a Mar para Camilo, la madre de Miguel Bosé, y le graba un par de discos con un
no se puede decir fracaso, es que nadie esperaba nada de él y no pasó nada. Desanimado se marcha a Francia, a París, no, primero a Roma a estudiar, a prepararse, hablaba muy bien italiano, conocía a mucha gente, su madre y tal, y estando allí conoce un ejecutivo de discos español, José Luis Gil, que estaba trabajando entonces como manager de Rafael Acarrá, y le dice, oye, ¿tú por qué no cantas? Dice, no, he cantado, he grabado discos, pero no funciona. Pero ¿cómo que no funciona? Pero, es decir, tiene que funcionar. Empezaba el movimiento de las fans y de los ídolos. Tiene que funcionar. Dice, ¿tú tienes contrato? Dice, sí, tengo un contrato con una compañía para grabar unos discos y no puedes romperlo. No sé cómo se hace eso. Pues, hombre, les pides la carta de libertad. Les dices que no ha funcionado y que quieres dejarlo. Entonces, más o menos les escribe diciendo eso. Supongo que les escribiría un abogado diciendo que se da cuenta que la música no es su futuro, que él quiere dedicarse al cine y que siempre que le quieren contratar en cine le piden que no esté contratado por nadie ni para otras actividades de tipo artístico y que por favor le den la carta de libertad. Y se la dan. Entonces, con la carta de libertad, este representante que sigue con la carrera no le coge, pero le recomienda que vaya a otra compañía, que es CBS, a hablar con ellos. Y además, en ese momento CBS recibe un disco de Italia, del grupo Ipo, que se llama Linda, que es una canción donde un chico le dice a su novia que no quiere tomar una decisión definitiva porque le gustan otras y no está muy seguro y demás. Y entonces le hacen una letra a Miguel Bosé y con esa letra de Miguel Bosé graba el disco, saca Linda y, como se pueden ustedes imaginar, lo presenta José María Íñigo en Esta Noche Fiesta, en Florida Park. Allí en las mesas están sus padres y todos los invitados importantes de los que salen en Ola y compañía. Sale disparado y el resto de la carrera todo el mundo le conoce. Pues este es el año de partida hemos dicho por un lado de lo que iba a ser la movida y de otro lado de lo que iba a ser el fenómeno de fan con Miguel Bosé. Curiosamente, Miguel Bosé adapta la letra de una canción de Simón y Garfunkel, de Boxer, El Boxeador, para un trío del que vamos a hablar ahora, que se llama el Trío Laredo. El Trío Laredo es un trío vocal de una gran calidad de armonización de voces, que había hecho ya un disco llamado El Farero, había hecho un primer disco dedicado a poemas de José Martí, el gran poeta y el gran luchador de la independencia de Cuba, y no habían funcionado muy bien, cambian de compañía, hacen El Farero, hacen el de Boxer, El Boxeador, con letra de Miguel Bosé, y con Óscar Gómez les hace una canción que habla de lo que eran los guateques y de los recuerdos. Se llama El Último Guateque e incluye pasajes, fragmentos de canciones de Los Brincos, de canciones de Fórmula Quinta, de todo el mundo, no sé, todos, siguiendo el ejemplo de un cantante francés llamado Logan Boulsy, que había hecho lo mismo en una grabación muy larga que se llamaba Rock Collection. Él entonces ponía los Rolling y ponía los Beatles y ponía los Beach Boys. Pero el argumento era el mismo. Recuerda aquel verano, recuerda aquella época y de pronto te sale, yo sé que tú me quieres cazar, pero la, como seguía la letra. Y eso es lo que convierte a Laredo en un grupo de éxito, aunque se separan enseguida y se dedican a otros trabajos. Trabajan en el mundo de la música, pero ya no como Laredo. Llegan a hacer una canción en la Misa Campesina nicaragüense. Quizás, que yo recuerde, fue su último éxito, aunque fue colectivo, porque ahí estaban Ana Belén, y estaban Sergio y Estíbaliz, estaba Miguel Bosé. Bueno, y ahora vamos con una historia curiosísima. La primera vez que un grupo español, un artista español, es número 1 en las listas inglesas, no es ni Los Bravos con el Black is Black, que solo llegan a 2, ni Julio Iglesias, que luego llegaría con una versión del Begin de Begin. Es un dúo de chicas que no cantaban en teoría, que se llamaban Bácara. ¿De dónde salen Bácara? Bácara eran estas dos chicas, eran una pareja de bailarinas del Ballet de Televisión Española. Estaban en todos los sitios. Y aprovechaban los veranos que no se grababa para, en forma de dúo, irse a cantar a pequeños locales, a restaurantes de Canarias, y allí cantaban. No lo hacían mal, armonizaban las voces,
no era, y además tenían buenas coreografías porque eran bailarinas. Bueno, entonces tuvieron la suerte de que estando tocando en uno de estos clubs o restaurantes, uno de los que estaban allí era un ejecutivo de la casa RCA alemana y les dijo que les gustaba mucho, que les ofrecía un contrato. No se lo creyeron, se fueron a Alemania y les hizo grabar Yes Sir, I Can Boogie. Es decir, sí señor, puedo bailar, puedo hacer boogie. Eso entró en Europa, bueno, de una forma espectacular. Y en Inglaterra fue número 1 compitiendo, ojo, con los Rolling Stones y con toda la gente importante, con Cat Stevens, con Elton John, con Queen, con toda la gente de la época. Y además crearon una personalidad. Por ejemplo, siempre iban vestidas iguales, una en blanco y otra en negro. Y hasta llegaron a cantar en el Festival de Eurovisión. Si uno mira el historial de cantantes españoles que han ido a Eurovisión, no están ellas. ¿Por qué? Porque quien las contrató fue Luxemburgo, representaron a Luxemburgo y quedaron mejor que el cantante español ese año. Es decir, España no las quiso, no las llamó y quedaron mejor. Y vamos a seguir con una mujer de la que hemos hablado en los 2 años anteriores y con una canción religiosa que es el Credo de Elsa Baeza. Pertenece a la famosa misa campesina nicaragüense de Carlos Mejía Godoy. La mujer era guapísima, era y es encantadora, era y es guapísima, era y es encantadora, y las canciones y los arreglos eran espectaculares. Pero prometí, y yo cumplo, que iba a contar la historia de cómo llega Carlos Mejía Godoy a España, que es el autor, y es lo siguiente que vamos a hablar. Carlos Mejía Godoy, en nicaragüense, tenía un grupo que se llamaba Los Bistutrices Armónicos, como una deformación de la palabra bisturí, porque estudiaban medicina, los Bistutrices Armónicos, y empezó a tener éxito allí. Maciel escucha a María de los Guardias, Óscar Gómez escucha las otras canciones, y entonces, viendo que allí en Nicaragua no tenía demasiado éxito, decide venir a España, donde sus canciones tienen mucho éxito y está seguro de que le van a recibir con los brazos abiertos. Y se va a la compañía CBS, que es la que ha sacado todos estos discos, se presenta y dice, mire, soy Carlos Mejía Godoy, quiero hablar con el director artístico. Pues siéntese ahí y espere. Nadie le recibe, pasa una hora, otra, todos se van a comer, vuelven y él sigue sentado con su guitarra allí en la sala de espera, otra hora, se empiezan a apagar luces y de pronto uno de los que salen dice, oiga, ¿usted espera a alguien? Y dice, sí, me han dicho que esperara, pero ¿a quién? Pues yo he preguntado por el director artístico, es que aquí hay varios. No, pues no sé, es que no conozco a nadie, yo soy Carlos Mejía Godoy, el autor de Credo, de Cristo de Palacagüina. Y dice, pues yo soy uno de los directores artísticos, pase. Se iba ya, pase, le meten el eso. ¿Y qué viene usted? Pues me gustaría grabar un disco, tengo canciones nuevas. Cante alguna, saca la guitarra y canta Son tus perjúmenes, mujer. El productor era Óscar Gómez, el hombre que estaba detrás de Laredo, como hemos dicho, del Agapimú, del Amor de Hombre, de las canciones, bueno, es decir, se pueden decir montones y montones de canciones de las cuales productor y a veces de Albert Hammond, productor y a veces también compositor. Lo toma y lo convierte en la canción del verano, lo de los perjúmenes, y además con un disco de la misma calidad, porque dentro está el segundo single que también tuvo mucho éxito, que se llamaba Clodomiro el Ñajo. Bueno, pues de ahí pasamos de los perjúmenes, compitiendo con producciones anglosajonas y producciones de primera categoría, llega a ser la canción que se impone en verano. De ahí pasamos a La Trinca. La Trinca ahora son más conocidos porque son los creadores de programas como por ejemplo Operación Triunfo. Casi nada, unos tíos muy listos y muy graciosos haciendo canciones. Y entonces, de pronto, después de ser los números unos indiscutibles en Cataluña cantando en catalán, deciden pasar al castellano. Traidores, todas esas cosas que se suelen decir entre ellos, y graban todas sus canciones, que son divertidísimas, al español, y tienen el mismo éxito que en Cataluña, pero multiplicado por muchos más habitantes. Y de este año es su canción, la famosa Oda al papel de váter. Y ahora la foto que vamos a ver ahora no es tolerada a menores, hay que adelantarlo.
porque empieza el destape. Entonces dirán ustedes, mire, empieza el destape. Esa señora que canta es Isabel Cantudo. La grabaron 2 discos y, como se imaginan ustedes, funcionaron mejor por la portada que por el interior. Además, el título, ahí lo ponen en el lateral, es Desnúdame, Desnúdame. Canción de tintes eróticos, portada de tintes eróticos, y que no le valió para hacer carrera como cantante, sí como actriz, y además es muy popular y nadie puede hablar mal de ella. Por cierto, Miki, conté el otro día que había Eurovisión con Bye Bye Fräulein. No, con Bye Bye Fräulein fue cuando conquistó Alemania. Precisamente por eso fue al año siguiente a cantar, el año 77, a Wembley con este Enséñame a cantar, que también tuvo éxito, que también sonó mucho en Alemania, Austria, Holanda, en fin, lo que sería Centro Europa, y que le convirtió. Curiosamente, los artistas que triunfan en más de un país tienen una ventaja, que no cansan a ningún país, porque tú puedes hacer una gira de 1 mes en España y 2 meses luego en México y uno en Brasil y otro en Chile y 2 semanas en Perú. Y le pasó lo mismo en esa época, que se convirtió en un cantante europeo, no tanto en Sudamérica, y eso le permitió tener una vida tan larga que todavía sigue cantando y todavía sigue siendo requerido por muchos contratadores de conciertos y demás. Y si el otro día hablábamos de cómo, digamos, Camilo VI mantenía la onda de que gusto Superstar, porque la imagen y lo que había hecho le funcionaba muy bien, Ángela Carrasco, después de un tiempo de cierto silencio, empieza también a cantar, empieza a cantar y a hacer sus propias canciones. Cuando digo propias, no es compositora. Algunas de ellas, por ejemplo, con canciones compuestas por el dúo dinámico, y empieza a hacer una carrera que también se prolonga hasta nuestros días. No hace mucho, hablo del día que estrenamos este programa, iba a hacer un concierto en un teatro de Madrid y como tenía todo vendido tuvo que suprimirlo porque empezó la gente a asustarse con la nueva ola de la COVID y demás. Le hablo de la 6ª ola. Cuando ustedes lo vean, a lo mejor vamos por la 9ª, pero hoy, día de estreno, tuvo que suspenderlo y aplazarlo hasta cuando se pueda, pero mantiene una buena carrera. Y otra mujer que empieza su carrera ese año es María Jiménez. María Jiménez había trabajado de asistenta en alguna casa y de pronto el mismo hombre que descubre a Loli Manuel y a Esmás, es decir, Gonzalo García Pelayo, la descubre y le dice, la ve en un plató, en un tablao, le dice, quiero grabar contigo. Con el sello Gong, se ve abajo que pone Gong. Y le dice ella, pero yo no quiero cantar en mi estilo. Le dijo, sí, vas a cantar en tu estilo, lo que pasa que con otras canciones en este disco te doy una canción, es una canción de la nueva canción cubana. Es decir, que no es una canción que salga del flamenco, de las sevillanas. Y eso con golpes de pecho la convierte en una figura indiscutible y curiosamente también en los últimos tiempos ha recobrado la fama, el prestigio y sobre todo el cariño de la gente. Cariño que espero que tengan ustedes por nosotros, que vengan aquí la semana que viene a esta misma hora. Y si no pueden, si ese día hacen algo importante, que nos busquen en los podcasts y en las páginas de las que yo no sé ni cómo se llaman, ni cómo se entra, ni cómo se sale, y vean ustedes el almanaque de la Pardopedia que hoy hemos dedicado al año 77 y la semana que viene dedicaremos a 1978.